como varios de los hermanos ya han tenido la oportunidad de leer alguna parte del libro Por el Sendero del Saber, quisiera invitar a los que así han hecho, o bien a los que escucharon alguna de las conferencias en que he señalado, que es precisamente en este año 36 que venimos tocando estos aspectos del sendero del saber. Tienen derecho de palabra para hacer preguntas al respecto. Un poquito más fuerte porque no lo oyen. En la primera parte del libro, en el capítulo, aparece un listado de nóminas de actividades o acciones, que son 32. O sea, son 28 más los 4 títulos, son 32. Esa correspondería a las 32 vías de saber. ¿Y cómo habría que enfocar cada una de ellas? Buena lectura a ese cuadro. Para que se conozca en relación a qué es la pregunta de nuestro hermano vicepresidente de Chile. Dice, cuadro número 1 con 32 temas de estudio, investigación y profundización de la misión encomendada del saber, con algunas de las referencias de las disposiciones del Sublime Maestre, codificadas en 4 partes. 1. Coordinador de la literatura. 1.1. Traducciones. 1.2. Libros, exégesis, grabaciones, artículos. 1.3. Jnana Yoga. Ver discipulado modelo de la Jnana Bhakti. 1.4. Siempre vigilante ha de ser usted. 1.5. Presenta el seguimiento exacto de su enseñanza verdadera. Ahora viene el punto 2, didáctica. 2.1. Cursos. 2.2. Ciencia y filosofía. 2.3. Unión de ciencia y arte. Música. 2.4. Investigación. Inveciencias, altos estudios. 2.5. Educación superior. UNI, área universitaria. 2.6. Proyecto de desenvolvimiento de los institutos de yoga. 2.7. Miembros de la FIS. 2.8. Miembro de la Agrupación Mundial de Cosmobiología. 2.9. Exploradores CARS. 2.10. Giras. 2.11. La colectivización de la búsqueda, es decir, Banco Mundial de Datos para la colectivización de la búsqueda. Aquí entra el tercer aspecto, inspector general. 3.1. Jnana Vijnana Yoga, yoga de la relación con el mundo. 3.2. Jefe del Servicio Permanente del Buró Cultural Mundial. 3.3. Director de Delegaciones Internacionales. 3.4. Legalizaciones. 3.5. UNESCO. 3.6. Gestiones ante gobiernos, ministerios.
Viene ahora el punto 4. Enseñanzas Sadhguru Guru Chela. 4.1. El discipulado modelo de la Jnana Bhakti. 4.2. Preparación de los 12 Satarhats. El Sublime Maestre decía de dar la enseñanza iniciática. 4.3. Supervisión del cuerpo iniciático, del que se llegue. 4.4. Mistagogia. Misterios mayores. Aquí está equivocado, no debería ser ministerios mayores, sino más misterios mayores. Enseñanza iniciática. El mistagogo o instructor de los misterios es el gurú inspirado en la devoción simpatética, entre comillas, y es así que los sufíes han comprendido su Islam como una armonía hamdami entre los elementos espirituales y los elementos sensibles del hombre, armonía que realiza el amor místico como devoción simpatética. 4.5 Brigadas misionales. 4.6 Comisionados. Ese es el cuadro de 32 actividades encomendadas por el Sublime Maestre o en aplicación de su enseñanza, que ha representado la tarea del discipulado del saber. Las 32 vías, el 32 recuerda las 32 vías de su sabiduría, pero no es que exactamente cada una de ellas tenga una relación directa con cada una de las vías de la cábala, sino que puede, más bien, cada una de ellas tener relación con las 32 vías de la cábala, como con la Jnana Yoga, como con todo lo que represente las tipicidades características de la nueva era del saber, como también en relación con el saber del maestro. Entonces, estas 32 tareas han constituido un Jnana Kanta. Jnana Kanta representa la vía de la Jnana, la vía del saber, en que se decía que, decía el Sublime Maestre, que se pedían tales cosas a los discípulos que muchas veces tenían que refugiarse en la devoción, puesto que representaban tareas muy grandes. Entonces, cada una de esas 32 acciones representan para el futuro de la gran fraternidad universal la extensión, la labor de implantación, la profundización para que se establezca la edad de oro, para que se establezca la gran fraternidad universal en una altura, en una proyección bien grande, o sea, hacia el alto prakriti, hacia la alta manifestación. Entonces, después de los planteamientos del Sublime Maestre, viene a ser que ya como discípulo se recogen los planteamientos del Sublime Maestre y se entregan a la humanidad en el cumplimiento de ese discipulado, pero ya le corresponde a las generaciones siguientes, inmediatas, las de ustedes, las que sigan de ustedes, y así sucesivamente, realizar esta labor, lo cual implicará en muchas ocasiones la dedicación de una vida a una sola de estas acciones, porque ya en forma de concretización ya implica casi la dedicación de la vida. Entonces, sin embargo, aquí en el libro comentamos lo siguiente. Dice, nuestra misión encomendada no puede ser evaluada solamente por los logros concretos realizados en nuestros 30 años de labor consagrada,
sino por el precedente que marca como enseñanza de una misión sagrada encomendada, aunque estos logros pueden ser transitorios o requieren de una adecuación para otras generaciones, porque también tiene el sello de la época inmediata al sublime maestre, además de haber sido el fruto de la misión cumplida con carácter apostólico, aunándose el sacrificio y el esfuerzo que demanda ese trabajo misional, resultado del peregrinaje espiritual y cultural. Después, en bien del cumplimiento de la voluntad de él, que mencionaremos las tareas que el maestro encomendó a su discípulo representante de la palabra saber, misión que ha de derivarse no solamente en un gran sendero, sino en varios importantes senderos para la nueva era. Y después de dar el cuadro, indicamos, en este primer cuaderno por el sendero del saber, solamente proporcionamos este cuadro de cargas que ampliaremos en los cuadernos siguientes. Cada una de estas importantes proyecciones por sí mismas, por su trabajo y estudio y cumplimiento de los escritos del sublime maestro Artán, son vías a través de una misión a cumplir, que por la dimensión de cada una constituirán senderos de realización durante toda la era, la cual permitirá más tarde nuevos senderos iluminados por el sublime maestro. Esta misión tan definida tiene en cada tema su misión destinada a cumplir, su valor sagrado y su valor profético, aun cuando deberían ser seguidas en su totalidad, como ha correspondido originalmente. O sea que en realidad el discipulado del saber implica atender todas estas cosas, aun cuando fundamentalmente unas cuantas de estas realizaciones pueden representar toda una existencia. Si bien el maestro Renaud de la Ferrière las encargó a este discípulo, que representa por designio el saber como símbolo del discípulo directo de esta palabra, como una de las 4 manifestaciones del avatar, puesto que él escribió que el avatar requiere de 4 manifestaciones. Esta misión, que se ramifica en 32 cargas, que a la vez nos recuerda el número 32 de las vías del árbol sefirótico de la Santa Cábala de la Gran Tradición, una cábala como la más antigua de las filosofías. Sin embargo, hay en este discipulado formas y peldaños del Laya Yoga, yoga mediante la disolución, es decir, disolución mental, disolución de conceptos, disolución del ego, todo lo que representa la Laya Yoga. Dice, pues como dice Mahasabé, no es sabio sino el que reconoce que no es sabio. ¿Cómo es que tu sabiduría aumenta día a día?, preguntaron a Ben Ezra, el cual contestó, con saber que yo sé muy poco. Y sin embargo debemos avanzar en cada una de estas proyecciones y responsabilidades, cuya continuidad y responsabilidad no debe perderse. Como dice Arbatel en el libro del Desahogue, toda falta, toda negligencia puede ser mortal. Más aún el querer saber, el osar saber y el callar saber. Así como el principio del saber en la cruz del Aquarius, el saber querer, el saber osar y el saber callar son una realización propias de la nueva era. Hace falta saber osar para alcanzar las cumbres del Antoprakriti en nuestra yoga de relación con el mundo, Jnana Vijnana Yoga, puesto que los discípulos del saber trabajan toda su vida para la construcción del mundo. Entonces, esta es la parte acerca de la que preguntaba nuestro hermano Ignacio Saavedra. Entonces, se comprende que el discipulado del saber debería atenderlo todo. Pero como ya la concretización de esas vías representa dedicación muy vastas, entonces, aun cuando esté ubicado los discípulos del futuro, del presente o del futuro, aun cuando estén ubicados en un aspecto de todos estos, en su labor fundamental, deben atenderlo todo.
impulsar todo y favorecer todo, mencionarlo todo, puesto que forma todo ello como una trama iniciática, como una labor para el mundo, pero también para los propios iniciados, porque si el iniciado no avanza en el saber, no avanza en su sendero. Ya que inclusive la iniciación superior es la primera palabra a realizar en el segundo grado. Y el primer grado, que es el que tú tiene que ser un estudiante perfecto. Y el genial mismo tiene que, en su palabra de servicio, debe realizar las características de la nueva era. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Maestro, el término Jnana Kanda nos está hablando de una base del saber, ¿verdad? Claro que el conjunto de la obra nos da una idea de cuál puede ser esa base del saber. Sin embargo, de una manera aplicativa, desde el punto de vista de la misión a cumplir, ¿cuál vendría a ser en verdad esa base del saber? Bueno, en su libro maestro aquí textualmente en la siguiente forma. La define sobre todo por los trabajos tan exigentes de la definición que, entre otras cosas, con la que califica. Sin embargo, nosotros hemos puesto aquí un cuadro de la etimología de la sílaba ña, que también describe la esencia de la ñana, y que está aquí en sus palabras inglesas, como se ha traducido directamente del sánscrito, y en otra columna la traducción castellana: saber conocer, imponerse de, tener conocimiento, erudición, ciencia, sabiduría, noticia, entendimiento de. Luego, reconocer. Este reconocer implica una humildad. O sea, el reconocer lo que cada quien puede saber. Eso requiere una humildad. Comprender, advertir, admitir, conceder. Luego, percibir, columbrar, aprender, enterarse de, investigar, descubrir, aprobar, consentir, ratificar,
probar, ensayar, demostrar. Saber para hacer. Fíjense, esa es una cosa muy fuerte. Saber para hacer. Considerar, ponderar, pesar, reflexionar, deliberar, distinguir, tratar con respeto. Hay una cosa, muchas personas les gusta hacer yoga, y muchas personas que tienen un poco de conocimiento se ríen de los demás. Soy yo. Eso no está contemplado en la vida. ¿Por qué? Porque el tratar con respeto. No nos podemos imaginar a Jesús irónico. Eso de ejercer la ironía para la burla, de tal manera que las bromas tienen que ser muy delicadas, simpáticas, pero que no salgan del área del respeto. Reconocer, uno tiene que reconocer el mérito de los demás, aunque sea chiquito. Porque si vamos a comparar una hormiga con un elefante, más mérito tiene una hormiga con que carga muchísimo más peso, mientras que el elefante no alcanza a cargar, ni siquiera la mitad de lo que él pesa. De tal manera que la gente, por pequeñita que sea, tiene su mérito. Y el más humilde y el más pequeñito de una labor tiene un mérito. Y no porque nosotros tengamos X estudios, nos vamos a volver discriminativos de los que no lo tienen. Porque si nosotros hemos alcanzado eso, es también para los que no lo han alcanzado. Y si hemos alcanzado eso y es para los que no lo han alcanzado, ¿cómo vamos a menospreciar a los que no lo han alcanzado? Está clara esa lógica. Por eso la ñana de relación con el Dios. Es como cuando nosotros sentimos la necesidad de una réplica. Es verdad que debemos tratar de llevar las cosas con orden, pero no quiere decir que vayamos a discriminar a quienes no han aprendido todavía eso, sino que más bien es cuestión de conformar las cosas, pero también tomar en cuenta que somos también peregrinos, y que cada quien va avanzando hacia una montaña y puede venir de muy lejos. Pero como decía Jesús, no, si os invitan a un banquete, decía Jesús, no os sentéis en el primer lugar, no sea que llegue otro que merezca más que vos y tengáis que dejar de tal manera que eso es una cuestión. Entonces dense cuenta que el discipulado del saber
en cuanto a la llana es porque recuerdo que una vez había una persona que sabía muy poquito de cosas y era para colmo de profesión carnicera. De tal manera que, bueno, ni siquiera tenía la manera del vegetariano, que ya en el vegetariano va cambiando la mentalidad. Entonces por ahí se leyó algo y escuchó una conferencia y él se sintió abocado con lo que había leído a contestar a ninguna de esa conferencia. Yo que sabía que él no había tenido mayor estado. Las cosas que me dijo eran completamente injustas y además de indoctas. Pero me acordé de una ocasión en que su vida recibió una carta de impugnación de una persona y él me la envió. ¿Y cómo la contestó? Diciéndole a él que dándole en cambio de explicación. Entonces yo sentía aquella voluntad. Entonces, en primer lugar, recibí la paz en el momento de la declaración, que era francamente. Casi yo tenía que estar buscando en qué tenía razón. No le encontraba. Te estaba diciendo, era una cosa completamente fresca. Entonces buscando en qué podía él tener razón. Y luego que ya le explicaba que en determinados estudios y comenzaba a explicar más. Creo que me confronté como 10 o 15 minutos. Yo me quedé impresión de haber seguido lo que en su vida había hecho. Entonces, todo ello viene a ser un tipo de la mayor de disolución de nuestra vida, de disolución de nuestra personalidad, de disolución de aquello en lo cual inclusive nosotros mismos conocemos. Porque nosotros necesitamos alcanzar la cosa, pero también tenemos que disolver también esa cosa, sin que la perdamos. Un poco como el que encuentre aquí su hija la perderá y el que la pierda la encontrará. Cambien ustedes a la palabra conciencia y comedia. El que encuentre aquí su conciencia la perderá y el que la pierda la encontrará. ¿Está claro? Eso tiene razón. Y por eso digo que la jnana yoga tiene algo de la yoga. Porque inclusive resulta que el discipulado del saber ofrece determinadas circunstancias muy especiales. Hasta el punto de que Confucio la modestia la basó en el saber. Cuando le dijeron, Señor, ¿qué es para ti la modestia? Que es el epígrafe que pusimos aquí. Y que él contesta, saber que se sabe lo que se sabe, y saber que no se sabe lo que no se sabe. De tal manera que por una parte también tenemos que construir un mundo a realizar la
de manera de que no sea un grupito chiquitito, sino que crezca a los más altos niveles y que pueda también realizar una labor en bien de los seres humanos. Y ello necesita hablar, necesitamos hablar con una solidez. Y en nuestras conferencias, ustedes observarán que hablamos con una seguridad de lo que decimos y con un acopio de datos, de información, de todo ello. En un momento dado resulta suficientemente, por lo menos, explicativo. Pero al mismo tiempo, por otra parte, tenemos que hacerlo no de una manera apabullante, porque entonces no estamos tomando en cuenta el valor del alma de los demás. Y luego resulta que también llegan los que nos dicen que no sabemos. Y entonces tenemos que ver si realmente vale o no la pena contradecirnos. Porque a lo mejor a ellos les ayuda pensar que nosotros no sabemos. Y si les ayuda, pues entonces mejor ayudarlos. Porque no por ello ni sabemos menos ni sabemos más. Ni somos más ni somos menos. Seguimos con la etimología. Dice, asumir. Fíjese que es muy interesante esta parte de la traducción de la raíz ña. El sánscrito es un idioma riquísimo en cuanto a los significados. Yo me atrevería a decir que sin dejar de observar la gran riqueza del latín, del griego y de algunos idiomas antiguos, francamente el sánscrito es yo creo que lo sagrado de su origen radica fundamentalmente en la magnitud de su semántica, en la magnitud de su significado. Dice, y aquí damos el dato de la publicación del quien publicó eso, el doctor Arthur Anthony MacDonald, M.A., o sea, Magíster en Arte, Ph.D. y doctor en literatura, distinguido catedrático del sánscrito y miembro electivo del Balliol College y de la Academia Británica, que publicó en la Universidad de Oxford la última edición de su diccionario, un diccionario práctico sánscrito con transliteración, acentuación y análisis etimológico. Entonces, continuamos con lo que es la raíz de ña, que es también asumir. Ello quiere decir que tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Asumir. Un médico tiene que asumir su tremenda responsabilidad, inclusive ante un fenómeno epidemiológico peligroso para él. Tiene que asumir.
del discipulado del saber se asume. Suponer, o sea, de ahí parte las hipótesis, porque no todo se sabe. Hay cosas que tienen que suponerse por indicios. Y la mentalidad, a veces científica seca, de algunos que para ellos lo que no se ha comprobado no existe, para ellos todo lo demás no existe, ni vale, ni nada de nada. Pero eso no es sano, porque priva a su mente, por una parte, de los valores de la intuición, de los valores de la receptividad, de las facultades metapsíquicas, y también hasta estaría en contra de la metodología de investigación. Como recuerdo que en una ocasión en Stanford pude observar cómo se demostraba con la metodología de la investigación que la hipótesis venía a ser la base de toda la secuencia. Y si no establecemos hipótesis, ¿dónde está la metodología? Entonces, gente que cree que la ciencia nada más son conclusiones, ni siquiera contrastación, ni siquiera verificación, sino después de la verificación. Bueno, ni tan calvo que se le vea la masa encefálica. O sea, suponer, volverse conocedor, recordar, saber el cómo para algo. En fin. Todo ello, y acá sigue. Entonces, he ahí una de las bases de la Jnana Kanda. La semántica, el mensaje de la palabra. Por eso, muchas veces, hemos sentido la necesidad de que los hermanos estudien ese mensaje, porque nosotros vemos que muchas veces se menciona con una dinámica de la devoción, lo cual está muy bien. Muchos aspectos. Por ejemplo, cuando decimos la Gran Fraternidad Universal es una institución cultural mundial. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para que lo sea realmente? Porque no es nada más el ponerse una ropa dominguera. Como le dije a unos hermanos mexicanos, paisanos míos, les dije, por favor, las relaciones con muchas personas no son nada más para invitarles a comer enchiladas. Es para una labor
más concreta. Claro que debe haber una revelación y debe haber la alegría sana, porque también se necesita que no seamos unos caraduras. Hay que recordar que para poner el rostro enojado necesitamos, creo que más de 50 y tantos músculos, y en cambio para sonreír no necesitamos, creo que sino 14 fundamentalmente. De tal manera que para una sonrisa hasta a tiempo salva muchas problemáticas. Aunque claro que a veces esa sonrisa nos salga más por un lado que por el otro, porque no nos obedecen todos los músculos, porque más bien quisiéramos ponernos de boxeadores, y en cambio, pero ya. Todo ello implica cierta Maya Yoga, pero también, como decimos una cosa, decimos la otra. Así como decimos que hay disolución, hay también la Jyoti, para hablar en sánscrito. La Jyoti, que es la iluminación. Porque ello viene a ser como una profunda recompensa. Cuando nos damos cuenta de algo, qué felicidad. Es como néctar. Luego, claro que a veces que tenemos que practicar esa comprensión, el comprender. Recuerdo que había un hermano simpático en Bogotá. Él manejaba taxi y manejaba autobús de pasajeros. Y él tenía unas anécdotas simpaticísimas que en verdad nos hacían apreciarlo mucho, porque él ama la institución, de una manera grande. Con decirles que cuando teníamos que ir a salir los hermanos a una conferencia, desviaba el ómnibus de su ruta para pasar a recogernos y nos dejaba con todo y los pasajeros. Y nos decía: aquí traigo pasajeros para que misionen con él. Unos pasajeros que estaban ahí muy enojados. Pero él tuvo una vez un detalle que fue un poco como el colmo, y es que le encargué el árbol de la Navidad. Y él decía: maestro, yo lo quiero seguir a usted. Yo estoy estudiando la medicina natural, estoy estudiando herbolarios, estoy estudiando. Bueno, se compraban libros de todos los niveles, en fin, y él estudiaba, y realmente, claro, se enteraba, seguía una autoridad, ¿sí? En fin. Pero donde lo practicó me dejó completamente sorprendido. Resulta que le encargamos el árbol de Navidad, y en la mañana, cuando salimos allí en la casa serie, nos encontramos con que había un tremendo eucalipto, gigantesco el eucalipto, que había llevado en un camión de esos largos. No podíamos ni caminar.
¿qué es eso? ¿Qué pasó? Se cayó el eucalipto. Pues lo trajo Emiliano. ¿Cómo? A ver, Emiliano. A él. Es que todo el mundo usa árboles de Navidad que no hacen bien para la salud. Así es que uno tiene también que contemplar cosas muy simpáticas de lo que es ese anhelo de conocimiento. Naturalmente, por si ustedes lo quieren saber, lo regresamos con su árbol de eucalipto. Así es que, en fin, todo tiene su parte también, grata, simpática. Y además no le podíamos negar que el eucalipto era bueno para la salud y olía mucho. Es decir, él allá en el fondo tenía su razón de saber. Allá en el fondo. Lo que pasa es que perdía el sentido de las proporciones. Voy a platicarles otra anécdota de Emiliano. De esas anécdotas folclóricas. Cuando era taxista, llevaba el libro Los Grandes Mensajes y a veces estaba tan interesado en una cosa que se ponía a verlo en el semáforo. Entonces, bueno, después lo contrató un abogado de mucha jerarquía, y le dio a manejar su automóvil, que era un automovilote. Y él llegaba a un semáforo de esos largos allá en Bogotá, y entonces aprovechaba, llevaba abierto su libro de una muestra, lo veía un poquito, pero a veces se entusiasmaba y claro, cambiaban el semáforo, y él no. Bueno, así es que el abogado lo observó y le dijo: ¿qué es lo que usted está leyendo? Que se le olvida el tránsito. Entonces, Emiliano dice: aquí está. Los Grandes Mensajes. Naturalmente el abogado, que estaba enojado, lo ha de ver aquí mal ojeado, no ha de haber visto nada. Y dice: qué barbaridad. Usted no debe leer el tránsito, en fin. Y ese libro, ¿qué es lo que dice? Entonces Emiliano se sintió en su más profunda fibra del sentimiento hacia el sublime maestro y le dice: eso le pasa a uno por arrojarle perlas a los hombres. El abogado le dijo entonces: aquí tienes el cerdo. ¡Qué barbaridad! Entonces Emiliano se indignó, detuvo el automóvil a medio puente largo que iba y se bajó y le dijo: aquí está su automóvil y su trabajo. Entonces el abogado vio dónde lo iba a dejar y se bajó a rogarle que lo llevara hasta su casa. En fin, ahí terminó el trabajo. Emiliano es un personaje muy simpático, folclórico, una persona muy rara, pero muy buena persona en su fondo, muy bueno, su rusticidad llena de una sinceridad, en fin. De tal manera que fue una época de misión, que Dios me ponía a una serie de personas como una lección para que por mi parte yo aprendiera a comprender al ser. Resulta que el alcalde de la ciudad bondadosamente me había dedicado todos los lunes en Bogotá el teatro distrital. Fue una cosa excepcional, teníamos cierta amistad,
Y él sintió mucho nuestro mensaje, nuestras palabras, tal vez nuestra amistad. Sintió al instructor. Y él nos concedió ese teatro hasta el punto de que después viajábamos. El teatro quedaba sin ocupación los lunes y cuando regresábamos ya no estaba esperando. Entonces, naturalmente, con esa secuencia constante en un solo teatro, céntrico de Bogotá, se formó una especie de público. Y como era la entrada libre y era un lugar tan céntrico en la calle Jiménez de Quesada, la avenida Jiménez de Quesada, comenzaron también a ciertas personas de las que andan por ahí, por la calle, a meterse al teatro, a la conferencia. Ellos sabían que los lunes ahí llegaban, se sentaban, opinaban, y entonces en lugar de irse a sentar a un parque a no hacer nada, se metían allí al teatro a escuchar la conferencia. Entre ellos estuvieron dos borrachitos, que siempre a esa hora se presentaban. Y esos dos borrachitos decían las cosas, se levantaban y hacían unas preguntas. Ellos no eran tontos, pero claro que molestaban un poco al público. Pero ¿en qué consistía el problema? En que cuando hablaba uno, después se levantaba el otro a impugnar al decía, aquel hombre que ha hecho esa pregunta no merece hacerla. Él no tiene por qué venir a este sitio, que es un sitio donde vamos a recibir sabiduría, tal. Era, como diríamos, el defensor. Y aquel otro era como una especie de impugnador, un poco así medio volteriano, o sea, medio irónico. Entonces levantaba el otro. Y naturalmente mucha gente no le gustaba eso. Y había gente que se salía. ¡Qué problema! Pero al mismo tiempo, la entrada era libre. Y muchas veces los hermanos no querían que ellos entraran. Y yo les dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no van a entrar si ellos quizás quede algo en su ser? Porque por lo menos en el que defienden. Y entonces una noche salimos y no tuvimos, la noche estaba muy grata, algo fue, que caminamos unas cuantas calles que eran a la casa. Iba rodeado de dos, cuando vienen tres borrachitos, que no sé si habían ido al teatro distrital o no. La cuestión está en que se detienen con nosotros y comienzan a decirme una serie de cosas tan desagradables. No solo eran insultos, los hermanos que estaban conmigo estaban ya con ganas de hacer algo. Entonces yo recuerdo que había unas tarjetitas de propaganda. Saqué de la bolsa una tarjetita y yo les dije, mire, ya usted me dijo su sinceridad. Ya usted expresó sinceramente lo que yo le inspiro. Usted me ha dicho lo que usted cree que soy yo. Ahora, permítame, yo por mi parte, responderle con mi sinceridad también. Aquí está esta tarjetita. Vaya usted a mis conferencias los lunes y allí escuche lo que por mi parte expreso. Y en esa forma y esa comunicación entre nosotros, ustedes me expresan lo que ustedes piensan y yo expreso lo que yo pienso. Así es que yo los invito a que vayan.
Entonces, de esa anécdota, recuerdo que me decían los dos hermanos: maestro, pero con esa forma, con razón tiene usted ese público ahí. Le digo, pero si esto es una realidad, ellos hablan con su estado de comprensión y yo contesto con mi estado de comprensión. ¿Por qué yo voy a contestarles en su estado de comprensión? ¿Verdad? Es una lógica. Y para colmo, recuerdo que en aquellos días el ómnibus que nos llevaba, la camioneta que nos llevaba, era de distribución de licor. Así es que llegaban por mí y ya los hermanos estaban esperando la camioneta de los licores, porque ahí llegaba y de ahí bajaba el discípulo del Suprema. Ay, no, qué cosas. Son etapas que uno cruza, en las cuales uno recibe las lecciones de la divinidad y expande su conciencia. Yo no digo que en todas partes se tenga que hacer eso, ni lo hago. Fue una etapa, fue una circunstancia. Nos habían dado el teatro más popular de Bogotá, en forma fija. Claro que tenían que llegar personas de esa naturaleza. Si estaba la entrada libre, gente que no tenía que hacer, se metía allá. Y más en un teatro distrital donde había diversos actos públicos. Así que era normal, Con esto, ¿por qué les he platicado toda esta vida? Les he platicado porque no deja de ser una enseñanza. Y porque también, claro, dentro de las normas, dentro de las reglas, dentro de lo que es conveniente para la gente, debemos cuidar su altura de la gente, pero también que allá en el fondo de nuestro ser lo hagamos sobre todo por bien de la gente, el cuidar el ambiente, la limpieza, el orden, la buena presentación, la altura cultural de la gente, pero que no por ello nosotros perdamos internamente en nosotros mismos, que no perdamos en nosotros el sentido de comprensión universal. ¿Está claro? Nosotros debemos llevar a la GFU a lo más alto y tenerla en las mejores condiciones posibles, pero internamente nosotros saber que también tenemos un sentido de comprensión universal. Claro que allí en la sede nos hemos encontrado, en la sede central, con unos problemas grandes. Porque imaginen ustedes que donde está la sede mundial, al final de la subida está, claro, bastante distante, el manicomio. Bueno, entonces resulta que llegan los loquitos y pareciera que están más contentos con nosotros que allá. Están más contentos con nosotros porque se encuentra un saludo de paz. Caramba. Y naturalmente eso pues no nos agrada y nos han dado serios problemas. Cuando inauguramos un departamento de psicología, fue un día que llegó a la hora de la inauguración, como para sellar la inauguración, y que estaban ahí los psicólogos. Llegó uno de esos loquitos con
con un palo, a querernos pegar a todos. Todos, yo corría, otros corrían. Le dije a tantos psicólogos que había, le dije, bueno, ¿y dónde está la psicología? Aquí hay hasta psicólogos clínicos y aquí se acabó. Hubo que llamar a la policía, bueno, entonces le dije, miren qué completa estuvo esta inauguración. Y claro, nosotros no podemos estar buscando tampoco lo que no es nuestra institución. No es una clínica de psiquiatría, nuestra institución no es una casa de beneficencia en que podamos estar recibiendo limosneros, en que podamos estar recibiendo personas anárquicas. No es un partido político donde puedan venir a gritar todos una serie de cosas anárquicas. No es nada de eso. Por lo tanto, tenemos que conservar el orden, la categoría de la institución desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista espiritual, porque también no nos podemos llenar aquí de gente tampoco de pésimas costumbres. Todo ello, entonces, sin embargo, dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, tiene que haber un sentido también de comprensión universal, en que es por bien de la institución, por bien de la causa, por bien del mensaje que procuramos en un momento dado corregir las cosas y guardar una norma, pero todo ello dentro del mejor discernimiento. Espero que esta enseñanza de hoy también haga comprender algunos aspectos. Ya que ahora ha sido una mañana de anécdota, les voy a decir a ustedes una tremenda experiencia que yo tuve misional. Probablemente es la más intensa y que yo creo que fue, sinceramente les digo, una experiencia tan fuerte para mí, en donde vi que todo el saber, todo el razonamiento, toda la lógica, no, en ese momento no me servía para nada. Y es que cuando inicié la misión, que era llegué a Costa Rica, a la casa de una persona recomendada por unas personas de Nicaragua, que entonces era una Nicaragua tranquila. Llegué, pero ellos no sabían que esa señora había perdido la razón. La habían conocido en Panamá, pero ella después, quién sabe qué ataque haya tenido, se enfermó de la mente. Y la mandaron los hijos a Costa Rica. Y en Nicaragua creyeron que ella sencillamente se había cambiado para veranear, porque era una persona muy acomodada, de las más acomodadas de Panamá. Al llegar a Costa Rica, yo llego a su casa y la experiencia que tuve, yo se las voy a platicar brevemente, porque no deja de ser una enseñanza. Resulta que ella era una persona ya de 60 y tantos años. Llegué, toqué el timbre. Ya le habían avisado por telegrama. Yo no sabía que los hijos la habían enviado para que no tenerla en un manicomio y que ella estuviera sola en la casa y que allá le enviaban cosas cada 20 días, cosas de natas, en fin, y una vida sola. Y a veces ella salía por ahí, todo el mundo sabía que estaba mala de la enferma de la mente, pero eso yo no sabía. Yo llegué con una recomendación, la casa donde ella estaba, una casa muy bien pues, es decir,
un lugar en el Hotel Costa Rica, que es de lo más elegante que hay en Costa Rica. Entonces ella tenía una suite permanente. Así es que, ¿qué iba yo a saber? Recuerdo que toqué el timbre. Entonces, ella me abrió. Dice, usted es el hermano que viene. Ahí se espere usted. Entonces fue la primera cosa que me dejó sumamente desconcertado, que yo debería haberme ido. Sonó todos los timbres, bajaron los vecinos porque eran la puerta y les dice, miren, aquí les presento a este hermano que viene de otro planeta. Bueno, pues entonces ellos, los vecinos, claro, pensaron que yo era otro, como ella. Y se alejaron. Hicieron un caso, yo me quedé con ese baño. Yo debería en ese momento haber cogido mi maletita y ido, pero uno a veces es muy tarde en comprender. Y entré. Yo sí oí que había cerrado la llave de la puerta. Y entonces ella me dijo, aquí va usted a dormir. Y acomodé mis cosas, yo se las comencé a notar un poco raro. Y entonces ya me preparó una cosa allí de comer, me senté. Y cuando estábamos sentados ahí comenzó el drama. Se levanta ella y dice, yo tengo una misión con usted. Tengo que darle muchas lecciones y muchas recomendaciones. Usted va a andar detrás de mí escuchándome porque yo tengo que hacer. Dice, si usted no lo hace, y coge un plato de aluminio, yo me reviento este plato en la cara. Entonces, esas cosas yo sentí. Dios mío. Así es que dice, y ni quiera usted salir porque tengo cerrada la puerta. Entonces, bueno, señora, pues muy bien, dígame usted todo lo que me tenga que decir, ¿no? Camine. Y esto fue esa caminata y me iba hablando, yo tenía que estar ahí detrás. Llegó el momento en que, claro, yo dije, no, voy a cerciorarme a ver si está abierta la puerta. Entonces fui, en efecto estaba cerradísima. Así es que yo me pedí cada rato, iba yo al baño para no estar con ella y entonces pensar cómo iba a solucionar hasta que por fin yo decidí hablar. Le hablé y entonces le dije, no señora, usted está equivocada conmigo, Dice, entonces yo no le debo hablar a usted. No, señora, lo que debe hacer es abrirme la puerta. Dice, eso nunca. Y la llave ya la escondí. Y si me molesta a usted más, la tiro. No, señora, no la va. Entonces, si usted no quiere que hable, no hable. Y se mete a su pieza y sale y se pega un esparatrapo aquí. Terrible. Para no hablar. Yo dije, esta señora con ese esparatrapo ni va a comer, ni va a nada. Entonces yo me puse a pensar, esta señora es una señora millonaria, indudablemente, porque era una cosa tan lujosa. Es una señora millonaria, yo soy un extranjero recién llegado, no he ido ni a la extranjería. Hace cualquier cosa y yo voy a hacer ante la policía el culpable. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué hago? ¿No? Entonces le dije, señora, yo estoy dispuesto a escucharla. Yo quisiera que se quitara usted los esparadrapos. Entonces, hizo así, coge el esparadrapo, se lo da un tirón terrible, naturalmente se sangró los labios, se arrancó aquí, cosa tremenda, comenzó a sangrar
bueno, Dios mío. Allí fue seguirlo en la noche, yo no podía dormir. Al día siguiente fueron varios días de eso, hasta que por la ventana vi que una vecina se asomaba. Entonces vi a ver si ella estaba ocupada, que estaba en el baño. Ya dice, señas. Yo le dije, así haciendo de señas. Yo creo que al principio la vecina creía que yo estaba como la señora, pero entonces me llamó la atención y hice ver, ¿no? Hice ver. Hasta que por fin yo creo que comprendió ella, me hizo así. Entonces fue a tocarle y salió la señora que se llamaba Benedicta. Benedicta, Dios mío. Benedicta viene de benedictio, que es bendición. Yo comprendí que todo lo que sabía, nada servía. No servía la palabra, no servía nada. El saber es el único que era inútil. Entonces ya la señora me tocó la puerta. Benedicta, aquí le traigo algo. No voy a abrir porque yo aquí tengo un señor que está a mi cargo. Benedicta, es que le he hecho a usted un pastel. Entonces yo pensé que la puerta podía abrirse, corría mi maleta, porque yo la maleta la tenía todo el tiempo cerrada, listo para salir en cualquier momento. Si es que yo acerqué la maleta a la puerta, entonces por fin Benedicta abrió, ella metió el pie para que no pudiera ella cerrar. Entonces yo corrí con mi maleta, la vecina empujó fuerte, la otra señora, bueno, yo salí de ahí corriendo y considero que fue la experiencia misional más fuerte que he tenido en mi vida. He tenido otras muy fuertes, pero esa fue como demostrar que en un momento dado la idea, el pensamiento es completamente inútil frente a las circunstancias. Entonces con esto quiero señalar que uno muchas veces tiene que afrontar circunstancias muy difíciles y que sin embargo uno no tiene que desanimarse, porque después quedó fundada en Costa Rica la institución, quedó una casa, quedó muy bien, quedó y ahí podríamos decir que comenzó mi labor misionera, cuando ya antes estaba dedicado a la gente, pero es ahí donde yo sentí que había comenzado un apóstol real. Fue como un braille, como algo que me enseñó que en un momento dado todo lo que se sabe puede no ser eficaz. Entonces, no quiero decir que ustedes tengan que pasar lo mismo, pero con esto trato de decirles que uno tiene que tener un sentido apostólico. Cuando uno realiza eso, está a lo mejor, porque ya se da uno cuenta de evolución espiritual en que ya está uno a las circunstancias. Así que les platico. Han sido enseñanzas con anécdotas de Emiliano, con anécdotas de Benedicta, que todo eso. Entonces, quiere decir que en medio de todo lo que uno tiene que exponer, lo que uno tiene, hay siempre los flancos, hay siempre mar de facultad.
y decir, no, aquí tiro la toalla. Yo recuerdo que días después, ¿cómo está? Yo reflexionaba sobre aquello que está relacionado. ¿Y qué pasó a la última vez que fui a Costa Rica? Las personas que conocí hace tanto. Por ejemplo, la doctora Eugenia Tengo de Vargas, la coordinadora de la UNESCO para América Latina, con serie. Y cuando fui a Costa Rica, me prepararon entrevistas con el presidente Horacio por lo de la Universidad para la Paz, con el presidente Monge que es actualmente, para tratar de lograr una casa de hablé con la doctora, que era ministra de Educación, y yo recordaba mi llegada cómo da la vida, cómo la vida me vuelve. Este país al cual llegué y mi primer amor fue en una suite del Hotel Costa Rica, donde aprendí que a veces el saber no significa nada ante la locura, ante la ignorancia, ante la reflexión, ante la barbarie. Es el mismo donde ninguna parte he tenido trato con tantas personas, el presidente que salía, el presidente que entraba, personas con un rango cultural y social muy alto, como estaba yo frente al Hotel Costa Rica. Y me iba acompañando Fernando de Roca, secretario general del SENA, que iba a jugar, que iba a ser, que era un amigo íntimo de una persona. Iba a conversar de lo que él haría si lo nombraba en las Naciones. Y desde un automóvil entró el Hotel Costa Rica. Y mientras hablábamos de lo que había que lograr para cosas en bien del amor, yo volteaba y veía el Hotel Costa Rica. Decía, ¿cuánto hay que ir? Que yo sé muy poco. Y sin embargo debemos avanzar en cada una de estas proyecciones y responsabilidades, cuya continuidad y responsabilidad no debe perderse. Como dice Arbatel en el libro del Isajoge, toda falta, toda negligencia puede ser mortal. Más aún el querer saber, el osar saber y el callar saber. Así como el principio del saber en la cruz del Aquarius, el saber querer, el saber osar y el saber callar, son una realización propias de la nueva era. Hace falta saber osar para alcanzar las cumbres del Alto Prakriti en nuestra yoga de relación con el mundo, Jnana Vijnana Yoga, puesto que los discípulos del saber trabajan toda su vida para la construcción del mundo. Entonces, esta es la parte acerca
de la que preguntaba nuestro hermano Ignacio Saavedra. Entonces, se comprende que iba a jugar, que iba a hacer, que era un amigo muy íntimo del nuevo presidente Monge. Iba conversándome de lo que él haría si lo nombraba en las Naciones Unidas. Y nos detuvo el automóvil enfrente del Hotel Costa Rica. Y mientras hablábamos de lo que había que lograr para muchas cosas en bien de la humanidad, yo volteaba y veía el Hotel Costa Rica. Decía, cara, cuánto hay que vivir, cuánto hay que aprender, cuánta experiencia. Y entonces uno veía aquellos contrastes, aquellas paradojas de este ancho mundo que en los caminos de Dios alcanzamos a percibir, y que todo ello va para nuestra luz, va en favor de un sentido de luz. Entonces son cosas que no han salido en este librito, pero que ya ahora las saben ustedes, para que no piensen que el discipulado del saber es un discipulado que no es apostólico, al contrario. Por eso digo en una parte, los discípulos del saber morirán en la calle construyendo el mundo, construyendo una edad de oro.